Bueno, pues esta parte inicial, disculpad un segundo, vale, es que no estaba grabando, disculpad. Vale, la parte de Campomiel, ¿vale? Que os comentará Miguel también, o esta actividad que también es muy interesante relacionada con cerámica, ¿vale? Una artesana de la ruta del vino de Arribes, que es compañera de Piqui, y en el que, pues bueno, desarrolla talleres específicos de artesanía, pues para familias y para cualquier interesados en lo que sería la cerámica, y una cerámica muy singular. Es una profesional que se ha formado en distintos países y que al final pues desarrolla una actividad de experiencias, y por ello está dentro de la ruta del vino de Arribes, ¿vale? Esto que estábamos comentando y veamos en la presentación, pues esta actividad singular, ¿vale? Bueno, yo he tenido posibilidad de hacerlo y bueno, es una nueva experiencia, sobre todo para aquellos que no hemos manejado este tipo de cacharros, y bueno, y hacerlo en el viñedo pues es una forma más de poder, una experiencia distinta, y que también pues lo he hecho en familia y me parece una experiencia interesante. Tenéis aquí otro ejemplo de un socio que se ha cedido no hace mucho a la ruta del vino a la ruta del vino de La Mancha, que es Ciudad Real en globo, ¿vale? En el que, pues bueno, oferta la posibilidad, sobre todo pues para distintos socios, de poder pues hacer un vuelo en globo en ciertos momentos del año. Esta actividad se lleva desarrollando desde hace tiempo también la parte en Rioja Alta, incluso hay bodegas, como puede ser la bodega Muga, que tiene sus propios globos con sus velas, con su marca y demás, y que suele desarrollar este tipo de actividades. Estas actividades pues son complicadas de desarrollarlas si no tenemos el recurso o la empresa cercana. Por eso es importante, cuando se pone en marcha una ruta y cuando va creciendo, pues que ese estudio de recursos y experiencias que están alrededor pues se vaya un poco actualizando y viendo las posibilidades que se tienen. Aquí tenéis otra empresa del Rioja Alavesa, que es un profesional que sobre todo, como veis, tiene la parte de transporte, la parte de vamos de paseo, ¿vale? Que desarrolla actividades de entre viñedos, que desarrolla actividades complementarias con bodegas que no tienen tiempo para hacerlo. También comentaros, aunque no lo pone en la imagen, pero él dispone de un vehículo adaptado. Por ejemplo, este fin de semana esta empresa, porque estuve la semana pasada en Rioja Alavesa, pues tenían un evento con la ONCE en un restaurante en Villalucía, museo y complejo enoturístico de referencia en Rioja Alavesa, cuyo propietario es Juan Manuel Lavín, que estuvo realizando la ponencia en el módulo de restaurantes. Pues bueno, tenía el apoyo con el transporte para una actividad de un día, y creo que asistían unas 200 personas invidentes, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues ver la posibilidad de esa actividad para personas con discapacidad, que podamos tener también esta empresa que esté preparada. Y por supuesto, pues ese transporte también está adaptado para personas con discapacidad. Además, tiene en la parte trasera un baúl que le monta y desmonta, también para poder llevar a las mascotas, con lo cual el turismo de mascotas pues también da la facilidad para que se pueda desarrollar, y sobre todo pues actividades de turismo familiar, y muy enfocada también actividades para turismo para empresas, ¿vale? Entonces, pues bueno, veis aquí que esta es una empresa que nació un poco al calor del enoturismo que empezó a desarrollarle en Rioja, y enseguida se integró y ahora mismo es miembro de la junta directiva de la ruta del vino de Rioja Alavesa. A nivel en la parte enológico, no meramente lo que es una actividad complementaria, sino también el subsistema enológico, pues desde enotecas específicas, como veis esta, que seguramente algunos de vosotros, porque desarrolla un montón de actividad online, actividad presencial, tiene un club de apasionados del vino, el Club Contubernio, y desarrolla pues distintas iniciativas en verano en Sanlúcar de Barrameda, invitando pues bueno a distintos profesionales
profesionales de toda España, como veis ahí dentro del programa, y que dinamiza toda la actividad enoturística de la ruta del vino del Marco de Jerez, ¿vale? Nos pasamos al tema de los museos, que duda cabe, y en vuestro caso, pues el Museo del Vino de Bullas, digamos que creo que es el recurso más visitado de la ruta del vino de Bullas. Hace de centro de recepción de visitantes, sabéis que tiene también pues venta de vino, ya que pues bueno, aquel visitante que solamente tiene 1 hora, 2 horas que puede visitar el museo, pues tiene la posibilidad de comprar vino en el propio museo de las distintas bodegas de la denominación de origen, de la ruta, y bueno, y también se pueden desarrollar distintas actividades como este Museo de Ciencias del Vino del Almendralejo, pues donde desarrolla música para beber, ¿vale? Conciertos, creo que vosotros los hacéis también en las bodegas, fue premiado en Rutas del Vino de España, o taller de vendimia con escolares, pues que lo llevan desarrollando desde el año 2012 y bueno, como así cifra última que podía tener y me comentaron en su momento, pues en el año 2017 llegaron a pasar por allí pues 700 escolares, ¿vale? Un poco en esa parte de enseñanza de la cultura del vino como parte fundamental en los proyectos educativos. O el Museo de Almendralejo es un museo, digamos, sobre todo público, es una fundación pública, y este museo privado, que sería Pagos del Rey en Morales de Toro, en la Ruta del Vino de Toro, pues veis que desarrolla pues actividades combinadas, como podía ser, como podía realizar Territorio Talón en la experiencia que estuvimos viendo en bodegas, que visitaba pues una antigua iglesia románica. Pues aquí veis que combina lo que es la colegiata y lo que sería la parte cultural del territorio, la parte patrimonial y la propia actividad en el propio museo, ¿vale? Actividades para vendimia, como puede ser este juego en vendimia también de este museo, o relacionado con artes escénicas en el propio Museo del Vino, distintas actuaciones, conciertos y demás. También como Museo del Vino y parte de actividad complementaria, pues Riviértete en la Ribera del Duero, también un museo privado muy dinámico que desarrolla muchas actividades, desde estas actividades que veis a nivel de, pues para niños, ¿no? El cole en la bodega, colega, ¿vale? Pues jugando con lo que sería esa parte educativa también y la introducción en la cultura del vino. También para mayores, ¿no? Lo que sería el Casino del Vino, como una actividad singular, como veis, y bueno, también es un museo que ya digo, es privado, pero desarrolla como tal pues actividades muy, muy singulares. La parte escénica, teatro y catas, ¿vale? Sobre todo en aquellas rutas que yo creo que en la mayor parte pues suele haber pues bueno, o bien sea aficionados al teatro o profesionales del teatro, en conjunto se pueden desarrollar actividades puntuales que tienen bastante interés, como se hacen aquí en Vinseún, en un museo del vino de la zona de Penedès, socio de la ruta del Vino de España. O como veis en este museo, Museo de la Torre del Vino en la ruta del Vino de Escuéllamos, en la ruta del Vino de la Mancha, pues bueno, tenéis talleres infantiles, tanto para reciclaje de elementos de viticultura, pisada de uva, programas educativos. Como veis, pues hay posibilidad de desarrollar distintas actividades que pueden ser interesantes a nivel local y para atraer también a gente. O nos vamos a la parte profesional, en este caso Mil Amores, donde pues Antonio, que también lo pudisteis conocer en la sesión de bodegas, pues se pueden desarrollan actividades pues, bueno, de networking en el ámbito del Centro Integral del Vino que existe en Ronda, en Málaga. Y bueno, y como ejemplo también el Museo del Vino de Bullas, ¿no? En donde, pues bueno, 2017 pues se desarrollaron una serie de actividades o de, digamos, colecciones temporales relacionados con el mundo del vino, desde acuarelas, tallados, arte y vino, ¿vale? En donde ayudan a dinamizar esa actividad en el territorio y poder atraer a distintos perfiles de cliente, ¿vale?
Y bueno, por mi parte, más o menos nos he hecho una exposición intentando dar ejemplos relacionados alguno con lo que vamos a ver esta tarde y bueno, y en este sentido, pues esta tarde pues tenemos con nosotros a Miguel Rodríguez, ingeniero de montes, cofundador de la empresa apícola Miel Montes de Valvení, en donde nos va a contar su experiencia, el desarrollo de la parte del apiturismo, ¿vale? No sé si el término está en el diccionario, pero bueno, es el turismo relacionado con las abejas y con la miel y demás. Juan Antonio Medina, que es un experto y bueno, tiene me ha pasado una reseña amplísima, casi prefiero que cuando él se presente os lo comente, pero vamos, tiene un amplio trayectoria en lo que es el turismo de naturaleza, como veis ahí en la foto, en ese árbol enorme, ¿no? Que casi no se le ve a él. Teresa Cotorruelo, Piki para todo el mundo, ¿vale? Y que tiene una empresa que elabora mermeladas en la ruta del vino de Arribes y hace talleres en ese sentido, trabaja también el yoga y bueno, y hace una actividad muy interesante. Y nos iba a acompañar Antonio Valera, pero hace de Naturaventura de la ruta del vino de Bullas, pero hace media hora me acaba de comentar por WhatsApp que no se va a poder incorporar por un tema personal sobrevenido a última hora. Y bueno, en ese sentido, pues digamos que ya lo conocéis, Antonio, en el propio destino y bueno, está bien que hubiese podido aportar su experiencia en la propia ruta del vino, pero bueno, vamos a trabajar con Miguel, con Juan Antonio y con Teresa, con Piki. Pues bueno, por mi parte, a ver, voy a dejar de compartir y le voy a dar paso a Miguel, que está por allí, creo que por Noruega. El tema Sí, online nos permite pues tener a gente desplazada en cualquier sitio del mundo y se tiene que marchar un ratillo, así que le paso la palabra y que cuente su experiencia, que es muy interesante. Miguel, te paso la palabra. Muchas gracias. vale, muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Me alegro de haber podido hacer un hueco. Ya sabes que me gusta mucho hablar de estas cosas. Muchas gracias a todos los que estáis, a todos los asistentes. Un saludo. Y bueno, nada, me presento. Miguel, junto con mi compañero Gonzalo y nuestras mujeres, María, mi mujer, y Claudia, su mujer. Pues pusimos en marcha, en principio iba a ser el proyecto de la miel, pues una empresa apícola sin más, dedicada al cuidado de las abejas y la venta de miel, pero bueno, acabamos viendo que casi primero por diversificar un poco nuestra actividad, por no meter todos los huevos en la misma cesta, como se suele decir, pues pensamos en la divulgación, porque además era una cosa que nos gustaba mucho, ¿no? Pensamos que en principio surgió como una idea para como fidelizar a nuestros clientes, ¿no? Como diferenciar nuestro producto también, porque pensábamos que contando todo lo que hay detrás de la vida de las abejas, que es muchísimo, hemos acabado hablando no solo de propiedades organolépticas, de sabores, de olores, a nivel de cata, hemos terminado hablando de paisaje, de biología, de genética de las abejas, de patrimonio cultural asociado a las abejas, de similitudes que hemos tenido con el mundo del vino o del queso. En fin, era una cosa que daba para mucho y empezamos en el año 2000, bueno, la actividad nuestra empezó en el año 2011 con las abejas, con la miel, y luego en el 2015 empezamos pues a promover visitas, ¿no? A nuestras instalaciones, todavía sin llevar a la gente a los colmenares. Nos llevamos a los familiares y a los amigos más cercanos y evidentemente les gustaba. Que yo creo que ese, el punto de enganche a las rutas muchas veces lo damos en las actividades complementarias. Hay veces que no son buenas complementarias, sino que es al revés, ¿no? Porque pensad que yo creo que tenemos diferentes perfiles de clientes, muchas actividades complementarias y las bodegas principalmente, que sois como el actor principal de las rutas, pero nos complementamos muy bien y podemos derivarnos unos a otros
clientes que de otra manera solo a nuestro establecimiento pues no habrían venido. Y, y entonces empezamos eso, a llevar a la gente, pues hacemos una cata, una explicación y demás. Y ya llegó un momento, en ese momentito justo apareció por ahí Miguel Ángel, el gerente de la ruta del vino de Cigales, y nos contó cuál era la filosofía en general de las rutas, qué objetivos había en particular allí en Cigales, que es una zona en la que nos lo tenemos que trabajar mucho, porque yo creo que nuestro atractivo principal allí es la tipología de empresas, la cercanía que podemos mostrar. Son empresas muy pequeñitas, muy familiares, pero precisamente eso es un valor. Y a lo mejor nos falta un súper gran recurso, ¿no? Que a lo mejor no tenemos, pero entre todos sí que al final hemos acabado haciendo algo muy interesante. Y os contaba que vino, nos contó lo que era y también siempre hemos estado muy alineados pues con el mundo rural, ¿no? Con el contar proyectos que surgían en el mundo rural y que daban de comer al mundo rural. Nosotros a raíz de esto nos hemos ido a vivir al pueblo, somos 2 familias, con 2 hijos cada familia y ya tenemos allí nuestra casa, estamos censados allí, hemos revuelto ahí un poquito la zona y en ese sentido hemos logrado también ese objetivo, ¿no? Y un momento en el que ya cambiamos de nave, reestructuramos la empresa, crecimos un poquito y dijimos, venga, vamos a lanzarnos del todo y pusimos en marcha un aula, construimos un aula, un centro de interpretación, porque creíamos fundamental tener un sitio donde recibir a la gente, ¿no? Un sitio donde que fuera el eje, el sitio el lugar de encuentro, el lugar en el que se terminaba, por supuesto con una pequeña tiendecita, no solo con nuestras mieles, teníamos mieles de toda España, otros compañeros, y además queríamos que fuera un sitio en el que, bueno, que no estuviera solo comprometido al tema de las abejas y la apicultura, que fuera abierto a cualquier tipo de colaboración y gracias a eso pues hemos hecho alguna que otra actividad que no tenía que ver solo con las abejas. Esto fue en el año 2019, lo abrimos, nos ha pillado el COVID, que ha sido, sinceramente, ha sido un mazazo, porque claro, si ya el primer año es difícil, 2019, pues en lo que te empieza a conocer la gente, empieza el boca a boca, que estas cosas funcionan así, pues llegó el mazazo y la incertidumbre y bueno, nos ha dejado un poco tocados, pero bueno, ahí estamos. Y la situación actual, bueno, nosotros, nuestro principal cliente al final están siendo familias. Bueno, os cuento un poco también, que a lo mejor os interesa por qué hacer esto, ¿no? ¿Por qué nos sentamos y dijimos, vamos a hacerlo? Bueno, pues evidentemente, bueno, yo siempre cuento que hay como cuatro objetivos. Por supuesto, un doble objetivo económico. Uno, abrir una nueva vía de ingresos con las visitas. Y dos, aumentar la venta directa de nuestra miel. Hoy en día, vivir del campo y de los productos del campo, bien lo sabéis, pues pasa por tener los menores intermediarios posibles y que tú directamente con productor seas capaz de darle valor añadido. Nuestro valor añadido fue precisamente esto. Y claro, la gente terminaba la visita y compraba allí nuestra miel, después de haber estado tres horas y pico con nosotros. Y esa era una fidelización ya pues tremenda, ¿no? Porque esa persona, si era de fuera de Valladolid o de Castilla y León, pues le podíamos enviar la miel, si era de Valladolid podían contarnos en alguna tienda. Entonces, bueno, ese doble objetivo, ¿no? Económico. Luego, un objetivo, digamos, social o de divulgación respecto a los valores de la naturaleza y que están todos ligados con las abejas. Y luego otro objetivo que era eso, pues el mostrar estas iniciativas del medio rural, pues que podían desarrollarse, que estaban ahí y que eran una opción de vida más. Y al final, bueno, pues estamos teniendo una clientela más relacionada con las familias, ¿no? Porque, bueno, pues es lo típico de, ay, mira qué chulo, vamos con los niños a contarles todo el tema de las abejas y tal. Pero es verdad que luego nos vienen muchos grupos grandes, ya con perfiles muy distintos. Yo recuerdo que nos vino una vez un grupo de cirujanos y dijimos, bueno, pues aquí ya la historia hay que contarla de otra manera.
Y ahí está otra clave. Yo creo que uno de los productos o uno de los objetivos de los productos a crear, es verdad que todos sabemos esto de tener que tener en la cabeza el cliente tipo, a qué nos vamos a dirigir y demás, pero también tenemos que tener un poquito de flexibilidad y adaptar nuestro discurso a diferente tipología de clientes, pues porque eso al final con el tiempo nos va a permitir a lo mejor segmentar con un poquito más de criterio y bueno, nos va a permitir no cerrar la puerta tampoco a nada de lo que pueda venir. Yo, por supuesto, ¿qué tipo de cliente prefiero? Bueno, pues prefiero un cliente, pues a lo mejor que venga una pareja, una persona solo o un grupo de gente más mayor, porque al final una familia me va a comprar un tarro de miel para 4 personas, pero si vienen de 6 sitios distintos, pues va a ser un tarro de miel para cada sitio, ¿no? Pero bueno, todo va sumando. Y ya os digo, teníamos como dos actividades tipo. Una que era una visita guiada en el aula, porque también esta es una actividad que a lo mejor a la gente le da miedo a las abejas. Puede ser, le interesa mucho el tema, pero no quiere ponerse el traje, le da cosa. Y allí en el aula sí que teníamos el atractivo de una colmena en vivo. Teníamos una colmena que tenía una salida a través de la pared del aula y la gente podía ver allí las abejas sin necesidad de ponerse el traje ni nada. Y luego terminamos con una cata de 3 mieles, que una era nuestra, pero las demás solían ser de otros sitios. Y más que la cata, era contar un poco la forma de consumir, el cómo diferenciar una buena de otra mala, y casi las preguntas que iban surgiendo y que en concreto con este producto, pues la gente tiene esas dudas y esa preocupación. Y la otra actividad, que era la estrella, pues es subir al colmenar. Subíamos con todoterrenos, cuando venía mucha gente teníamos otro colmenar al que podían llegar ellos directamente en coche, incluso podía llegar un autobús, y allí pasábamos la mañana. Lo que en el aula contábamos con fotos y con vídeos, pues en el colmenar lo contábamos directamente allí, con el traje, bueno, pues imaginaros, ¿no? Ponerse la escafandra, que si estoy en la luna, que si tal, bueno, era una cosa muy, muy entretenida. Y siempre terminamos en el aula haciendo la cata de miel y contando pues todo lo que teníamos ahí en la tienda. Esto era lo que teníamos nosotros. Luego, además, nuestra miel estaba, por supuesto, en todos los restaurantes de la ruta y se vendían más puntos de la ruta. Y en concreto, con la bodega Concejo que tenemos ahí en Valoria la Buena, en nuestro pueblo, pues también teníamos actividades conjuntas. Solíamos hacer siempre para el pueblo, que esto también es una cosa muy importante, porque al final casi tus propios vecinos pueden ser muy buenos embajadores y te pueden ayudar. Entonces todos los años hacíamos en diciembre hacíamos una presentación del primer vino y la primera miel y bueno, contábamos nuestras historietas del año, de cómo había transcurrido todo. Y luego teníamos otra visita que era en 4x4, en la que visitábamos 3 parajes de nuestro entorno. En cada uno de ellos hablábamos de algo que relacionaba el paisaje con nuestro producto y hacíamos una cata allí mismo de una miel con un vino. Que esto de la cata de miel con vino, pues también ha sido un descubrimiento para todos, porque al principio era algo que no podía casar, ¿no? Teóricamente, pero resulta que sí que ha casado y que funciona genial. Entonces, por eso os digo que muchas veces es posible encontrar muchas sinergias. Por ejemplo, ahí el hilo conductor para Enrique de la bodega Concejo y para nosotros, pues era hablar del paisaje, de lo que aportaba ese paisaje a nuestro producto y hablarlo allí, directamente en el paisaje. O sea, tocando la tierra, dándote el aire de ese paisaje y además buscamos que hubiera algún tipo de arquitectura asociada pues para darle ese componente, digamos, cultural y etnográfico. Redundando un poco bueno, pues lo que decía Fernando, ¿no? Que hay que tratar de buscar todos los elementos que tengo a mi alrededor que pueden sumar y que pueden diferenciar mi actividad para hacerla más atractiva. Luego nosotros, bueno, al cliente la fidelización pasaba, bueno, yo solía hacer fotos durante la actividad y a lo mejor unos días después se las mandaba, oye, soy Miguel, os mando las fotos y luego sí que siempre acudían a nosotros después, o sea, siempre o ha comprado la miel en algún sitio, como os decía, o te dabas cuenta de que era que hacía el pedido online. A lo mejor sí que nos faltó un poquitito, y esto Fernando siempre nos lo decía también cuando pasaba por allí,
algún email después, ¿no? De decir, oye, sigo aquí, me acuerdo de ti, tengo esta novedad, ese tipo de cosas sí que hay que hacerlas porque, bueno, pues la gente dice, ah, mira, que se acuerda de mí, ¿no? ¿Cuánta gente pasará por ahí, pero se está acordando de mí y me está contando algo? En un momento dado tienes una actividad puntual que sabes que a lo mejor a un tipo de público que ya ha pasado le puede gustar y es diferente a lo que has hecho otras veces, y oye, pues tienes un canal de distribución para captar por ahí clientes. Y luego nuestros canales de comercialización, esto es lo que nos ha frenado un poco el COVID, porque claro, al final ha sido muy el boca a boca. Hemos tenido muchas familias que han venido, de primos, de amigos que se han enterado. Luego ha habido un momento en el que Maps, el Google Maps nos posicionó y teníamos mucha gente que, pues que a lo mejor cacharreando por la zona sin más, pues de alguna manera saltábamos. Ay, pues es que lo he visto en Google Maps, casi te llamaban de un momento a otro. Oye, lo he visto, he pasado por aquí y he visto qué tal, estáis abiertos, no estáis abiertos. Otra cosa que hicimos, que fue muy acertada, fue poner un horario de visita libre. Preparamos una pequeña presentación de 10 minutos, entonces la gente podía entrar, ver la presentación y nosotros estábamos allí con ellos por si había que hacer alguna cosa o aclararles algo y tal, pero no era una visita guiada. Y eso estuvo muy bien, porque mucha gente que vino a probar, que precisamente pasaba por ahí en ese momento, otra recomendación, redes sociales, Google Maps, posicionamiento, todo esto hay que estar, es así, hay veces que es cansado y es lo último en lo que piensas, pero tienes que estar, que la gente, todos lo hacemos, ¿no? Google Maps, restaurante, pinchas, fotos, opiniones, este es y ya decides si vas o no vas. Pues para esa gente que era del momento, pues decimos, venga, vamos a tener todos los sábados abiertos un par de horas y, oye, que pase la gente. Y tenemos también la tienda, si alguien viene y compra, estupendamente. Pero nos dimos cuenta que mucha gente luego volvía. A raíz de la visita programaba, le contabas lo que hacías y por ahí venía mucha gente. Entonces, ese ha sido nuestro canal principal. Luego cada vez nos han llamado más agencias, tengo un grupo, estoy haciendo una excursión por la zona, vamos a ver no sé qué, y esto vuestro es muy atractivo, es muy diferente, tal. De ahí la importancia también de las actividades complementarias. Yo creo que conozco pocas agencias que se hagan 2 bodegas por la mañana y una por la tarde. Todo el mundo busca tener una actividad distinta y por eso tiene que estar integrada y bien equipada. ¿Retos de futuro? Pues mira, yo ahora mismo que remontemos un poco el ritmo, que se va perdiendo el miedo y abrir estos canales pues para que, bueno, pues te vengan más grupos de golpe que te den cierta estabilidad, grupos grandes, evidentemente, que te den un poco más de estabilidad y que siga habiendo este flujo de familias. Estamos pensando también en ampliar a lo mejor el tipo de actividades, diversificar un poquito más, hacer el aula más aula, también pensando un poco más en la naturaleza, porque también nos toca de manera muy directa. Y bueno, luego aparte nosotros también hacíamos cursos, que ya era una cosa que toca más de lejos, pero bueno, también por ahí la gente conocía la ruta, ¿sabes? Muchas veces a ti te vienen clientes por una parte y acaban alojados en un sitio o comen en otro. Eso nunca se sabe. Y luego yo os digo, desde que vino Miguel Ángel, me creí lo de la ruta. Me parece realmente que es el tipo de organización o un tipo de organización que tiene una capacidad de dinamizar el territorio que no la tiene ninguna otra. Los grupos líder y proder y todo esto están a otras cosas, pero que también dinamizan, pero en cuanto a hacer ruido y llamar la atención sobre una zona y demás, yo creo que las rutas, desde luego, es el instrumento ideal. Y tengo clarísimo que la visibilidad que me ha dado a mí la ruta habría sido imposible de conseguir por mi cuenta. Yo, gracias a la ruta, he ido a Fitur, he ido a Intour, he recibido un grupo de tour operadores, he recibido a no sé qué crítico que me ha escrito un párrafo no sé dónde, y eso sin la ruta no se puede, no se puede. Es verdad que tienes que tener los deberes hechos también, desde luego. Hay que tener, esto os lo han contado ya todos los otros ponentes y Fernando cada vez que viene a vernos nos lo comenta, hay que tener esas actividades bien diseñadas,
hay que tener la web atractiva, actualizada, las redes, bueno, pues que se vea que es una persona que estás trabajando en la ruta, para la ruta y para el turismo, ¿no? Pero si haces todo eso, que realmente tampoco es tan complicado, si tienes una actividad en marcha, pues la gente viene y la ruta, desde luego, que te ayuda a lanzarte, sin ninguna duda. Y bueno, eso era un poco lo que os quería contar. Si tenéis alguna pregunta, ahora sí, porque yo ahora ya lo siento, es que estoy aquí y estamos como en un congreso y surgen reuniones así paralelas de un momento a otro y por eso ha sido el empezar yo ahora. Pero sí que tengo un momento si queréis para hacer alguna pregunta concreta o si no, ahí tenéis, podéis visitar nuestra web, está el email o me llamáis y cosas a lo mejor más concretas o algo, no sé, o si queréis preguntar alguna cosa concreta ahora, pues aquí estoy a vuestra disposición. Muy bien, Miguel. Pues nada, muchas gracias. Esperamos a ver si hay alguna pregunta. Podéis entrar con el micrófono, podéis hacerla a través del chat, pero bueno, ya que está el micrófono y se puede entrar mucho mejor de viva voz. Y bueno, si es algo muy, muy personal, que pues bueno, se puede contactar luego con Miguel y os lo puede contestar un poco más en privado. De lo que ha dicho Miguel, pues bueno, todo, la verdad es que cuando los vi la primera vez y todas las ideas que tenían cuando empezaban con la actividad, digo, joder, les veía una ilusión y unas ganas de hacer cosas que digo, no en mucho tiempo creo que vais a ganar más dinero con el turismo que con la miel. Y creo que las últimas veces que fui por ahí dijeron, oye, pues mira, este mes creo que hemos ganado más dinero con el turismo que con lo que sería la venta del producto, ¿no? Bueno, todo es un conjunto, ¿no? Pero Sí. bueno, la verdad es que pues, una Ahí enorme la faena satisfacción. ha sido lo que ha sido el COVID, porque ese tenía que haber sido el año del lanzamiento definitivo, digamos, de la consolidación, casi el ritmo que íbamos. Y bueno, el primer año eh, creo que fueron 1.500 personas. Y bueno, 1.500 personas el primer año, vamos, yo lo doy por un éxito, Totalmente. eh, porque bueno, todavía estás un poco que te tienes que amoldar a esa actividad. Nosotros éramos apicultores y tienes que sacar tiempo para eso y tal. Entonces luego ya hemos ido estructurando, poniendo fechas para cada actividad, nos hemos ido organizando un poquito más y claro, la previsión era, bueno, pues de ir superando cada año esa cifra, desde luego, hasta llegar a lo que perfectamente me acuerdo que nos dijo Fernando cuando estábamos en la nave vieja, antes de construir el aula, que ya lo vio él y sí, la idea era haber tenido ahí, pues haber sacado un sueldo de ahí. Sí, sí. Mira, me pregunta en el chat un compañero apicultor. Así que, mira, os voy a dejar aquí en el chat el email, si os parece, Sí, estupendo. y, y me imagino que él tendrá alguna cosa más concreta que preguntar. Pues nada, yo Eso encantado. es. Y animaros mucho que hay que hacer cosas, que hay que moverse, que hay que darle vueltas y que al final sí que compensa y que hay que mirar al de al lado y ver qué se puede hacer con él porque, bueno, porque es muy enriquecedor y al final también se transforma en dinero. O sea que ánimo y a por ello. Muy bien, Miguel, pues muchas gracias. Y si os parece, pues le damos paso a Juan Antonio, ¿vale? Un poco que nos muestre su actividad, que es mucha, y nos va a ilustrar Bueno, es miembro también, Juan Antonio, entre otras cosas, es miembro de la Junta Directiva de la Ruta del Vino de Sí, Rueda, sí, ¿verdad, llevo Juan ya 3 Antonio? años, sí. Eso es. Pues nada, te paso la palabra y nada, esperando a lo que diga. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y encantado de estar aquí virtualmente en la Ruta del Vino de Bullas. Bueno, saludo desde aquí a todos los asistentes. Muchas gracias a Fernando por contar conmigo y a la propia Ruta del Vino de Bullas. Y bueno, antes de pasar a una pequeña presentación que os voy a mostrar, os voy a contar cómo entré, relacionado un poco con lo que estaba diciendo ahora Miguel. Os voy a contar cómo entré yo en la Ruta del Vino, porque
Yo vivo en uno de los municipios que están dentro del territorio de la ruta, que se llama Mojados, a 25 kilómetros al sur de Valladolid. Y bueno, pues yo creé la empresa en el año 2013 como un proyecto de emprendimiento, porque yo antes me dedicaba a otra cosa completamente diferente. Pero bueno, llegó la crisis y yo sí que me dedicaba como aficionado desde hacía muchos años, bueno, pues desde los 20 y pocos años, a llevar a grupos de personas como, pues por medio de una asociación a ver naturaleza, principalmente a ver aves, pues por toda España, ¿no? Como guía de naturaleza, pero aficionado. Llegó la crisis en 2013, se me planteó reinventarme, como tantos seguramente de vosotros, y ahí tomé la decisión de convertir la pasión en una profesión, ¿no? Aunque todo lo que había estado haciendo hasta entonces, pues yo me dedicaba a la gestión de proyectos en temas de informática, de telecomunicaciones, pues muchas cosas me han servido, obviamente, para después, ¿no? Para todo lo que hay que hacer, como en este caso, como autónomo. Y bueno, lo que os iba a contar, una vez que decidí entrar en la ruta, lo que hice fue contactar con la gerente que había entonces y plantearle hacer una salida con los socios de la ruta. Entonces hicimos una salida por uno de los parajes de aquí más interesantes de la provincia, un pequeño alcornocal que es muy desconocido, incluso para la gente de la provincia de Valladolid, y acudieron pues gerentes de las empresas, acudió personal de las tiendas de no turismo, acudieron propietarios de casas rurales y mostraron muchos de ellos interés en colaborar. Entonces yo dije, mira, pues no tengo ninguna duda, yo vengo desde hace muchos años también, como os decía, del mundo de las asociaciones, del mundo del conservacionismo, soy convencido del trabajo en equipo y del trabajo colaborativo y bueno, pues me tiré a la piscina porque además entonces lo que es el Ayuntamiento de Mojados, el Ayuntamiento de mi pueblo no era miembro de la Ruta del Vino y actualmente es un requisito que primero esté el Ayuntamiento y luego entren los socios. Pero en mi caso pues hicieron una excepción y bueno, pues hasta ahora. Voy a pasar un momento a la presentación. Bueno, voy a ir pasando rápidamente y si tenéis en cualquier momento alguna pregunta o si no lo dejamos para el final, yo no tengo ningún problema para que me interrumpáis. ¿De acuerdo? Bueno, lo he llamado experiencias sostenibles en el territorio. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel en que hay que darle un poco la vuelta a la tortilla y que las que tienen que atraer al final al visitante a los territorios son las propias actividades, el fin de semana, por ejemplo, se organice alrededor de las actividades. También estoy de acuerdo y además es que ha habido casos en los que se han organizado, como él decía, paquetes de visitas a bodegas mañana, tarde y noche prácticamente, y la gente, una vez que ve una bodega tradicional y una vez que ve una bodega moderna, que de forma muy básica son los dos modelos que tenemos en la ruta, pues ya está, para un fin de semana ya es suficiente. Y lo que intentan pues es también conocer un poco el territorio, conocer las tradiciones. Yo soy un enamorado, por ejemplo, de la interpretación del patrimonio, utilizo mucho técnicas de interpretación del patrimonio, aparte de guía de naturaleza, soy guía oficial de turismo también. Eso es interesante muchas veces para los turoperadores porque puedo ser guía afuera y puedo ser guía adentro, ¿no? Entonces, bueno, pues son cosas que hay que trabajar con humildad, pero muy poquito a poco, pues ir formándose, ir aprendiendo de los demás, ir cogiendo buenas ideas y esto más o menos pues va funcionando. Aquí estoy trabajando, colaborando con un ayuntamiento en un viñedo y bueno, es una actividad en el Ayuntamiento de La Seca que se llama La Seca Copa en Mano, en la que, bueno, pues yo lo que hacía era un paseo a primera hora de la mañana en relación con la naturaleza en el viñedo y después pues se tomaba un vino con esas vistas extraordinarias de todo el paisaje, se hablaba también un poquito del paisaje, de la formación del paisaje, de geografía, de geología, de fauna, de flora, pues un poquito de todo. Ese es el índice. ¿Qué es búteo? Pues búteo es una ave rapaz, es el ratonero, el busardo ratonero, que es una ave bastante común, es la que vemos muchas veces en las carreteras posada en los postes, y la elección no fue casual, la elección fue pues, porque es una ave muy común, muy conocida, y yo lo que quería indicar con esto era pues, que hacemos actividades tanto para público muy especializado como para público totalmente generalista, tanto para familias como para grupos de amigos, como últimamente también hay bastante demanda de actividades de empresa, aunque en este caso lo que suelen demandar las empresas o las grandes agencias son grupos más grandes. Nosotros habitualmente trabajamos con grupos bastante reducidos, normalmente hasta unas 15 personas, porque creemos que la calidad de la actividad
es máxima cuando el grupo es reducido. Si se trata, por ejemplo, de observar fauna, de no molestar, de ir todo el grupo cohesionado, en cierto silencio, etc. Bueno, aparte de la actividad principal, que es el turismo de naturaleza, que en su día conseguimos diferenciar del turismo activo, pues por ciertos requisitos legales de uno y de otro, lo que hacemos básicamente es observación de la naturaleza, y nuestras actividades, en principio, pues no tienen ese componente de riesgo, de esfuerzo físico, etcétera, que sí que tienen inherente las actividades de turismo activo. Cuando hacemos alguna actividad que sí que se puede encuadrar legalmente dentro de turismo activo, lo que hacemos es una colaboración con una empresa de turismo activo, como luego os contaré. Otras actividades que hacemos pues son consultoría ambiental y turística, diseño de rutas, interpretación del patrimonio, fotografía de naturaleza, etc. Somos socios desde 2015 de la Ruta del Vino de Rueda. Desde el principio entramos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, lanzando colaboraciones desde el principio con muchos socios, y al año siguiente pues ya tuvimos enseguida un reconocimiento, como contaba antes Fernando. Nos dieron una mención especial a nivel nacional en las Rutas del Vino de España, en lo que para nosotros pues era un bombazo, lógicamente, porque estás compitiendo con grandes empresas, con grandes bodegas, de presupuestos de muchos millones de euros. En ese caso era yo solo, más colaboraciones puntuales con 2 o 3 personas. Hemos llegado a ser hasta 5 o 6 personas. Y luego os contaré pues, el repliegue de velas al que nos vimos obligados en la época de COVID, pero bueno, aún así hemos seguido trabajando. Nuestros objetivos, pues dar a conocer y conservar los valores naturales de nuestro territorio, convertirlos en un recurso turístico atractivo, si se puede, que no siempre se puede, crear sinergias y colaboraciones con otros agentes del territorio, siempre pensando en formar redes, y por supuesto crear experiencias turísticas innovadoras y de calidad. La más rompedora quizá fue esta. En el año 2016 presentamos este proyecto a unos premios también de la Diputación de Valladolid, y ganamos el premio, en este caso con un proyecto que llamamos Ecoenoturismo en la Ruta del Vino de Rueda, que precisamente hablaba de esta combinación de valores naturales con otros valores patrimoniales y de otros recursos de la ruta, principalmente las visitas a bodegas, pero no solamente, luego os mostraré alguna otra. Bueno, esto es similar en todas las rutas del vino. Sí que es cierto que la Ruta del Vino de Rueda en este momento pues, cuenta con un gran número de socios, somos ahora alrededor de 110. Solamente la cuarta parte son bodegas, y esto sí que me gusta en todas las actividades que hago. Me gusta dejar muy clara cuál es la diferencia entre una denominación de origen y una ruta del vino, que mucha gente realmente no lo tiene claro. Y son entidades pues, con objetivos, con intereses, con estrategias completamente diferentes. En el caso de una ruta del vino, se trata de una asociación turística que al final lo que promueve es pues eso, conocimiento del territorio, defensa de sus valores tradicionales, etcétera, etcétera, y por supuesto pues, del modo de vida rural y de que la gente se quede a vivir en los pueblos. Este es uno de los logotipos de la ruta, aparte del circular con las copas. Yo utilizo muchísimo este de la zapatilla, obviamente por el tipo de actividades que organizamos. Hemos colaborado en estos años con más de 10 bodegas, ya ampliamente más de 10 bodegas, intentando que sean siempre bodegas con una mentalidad similar a la nuestra. Por ejemplo, esta actividad es una actividad que a primera hora de la mañana consiste en la observación de abutardas, que bueno, en esta zona de Valladolid pues, todavía son relativamente abundantes, y luego pues, visitamos una bodega que elabora vino ecológico. Entonces, bueno, pues, para cierto tipo de clientes es una actividad que casa muy bien una con la otra. Hacemos una actividad en este alcornocal que os decía, llamada de Campiña y Corcho, también relacionándola mucho con los oficios que tienen que ver con el vino, pues con la extracción del corcho, que por desgracia ya no hace nadie en esta zona, sino que viene personal de Extremadura a hacerlo. Este es el alcornocal. Esto de cuestión de perspectiva es porque en las salas de cata de las bodegas, en cuanto subes al primer piso, en cuanto coges 6 o 8 metros de altura, pues tienes un paisaje extraordinario sobre el viñedo que realmente parece un cuadro. Otra de las iniciativas más originales que presentamos en su día los premios Fitur, ya quedamos finalistas, no ganamos el premio, pero era esta, las salas de África. Y era una colaboración de fin de semana que aunaba arte con naturaleza y también con el vino. ¿Cómo lo hacíamos? Pues primero hacíamos, el hilo conductor eran las aves migratorias.
y lo que hacíamos era una ruta de observación de aves por la mañana, luego se visitaba un museo de arte africano que hay en la ciudad de Valladolid, en el cual están representadas las culturas de los países que atraviesan las aves migratorias en sus viajes. Y además, ¿cómo lo ligábamos además con el mundo del vino? Pues porque el museo nos prestó temporalmente unas piezas que expusimos en una de las bodegas de la ruta. Entonces, la actividad incluía las 3 cosas durante un fin de semana completo. Colaboramos con centros de iniciativas turísticas, les organizamos, por ejemplo, rutas, en este caso rutas de observación de aves. Colaboramos con todas las rutas del vino presentes en la provincia de Valladolid. Con Miguel, por ejemplo, hemos colaborado puntualmente haciendo una actividad combinada de observación de aves y de visita al colmenar. Hemos colaborado con bodegas de toro, estamos trabajando ahora también con Abadía de Retuerta, bueno, geográficamente en la zona de Ribera de Duero, aunque, como sabéis, no está en la DO. Colaboramos muchísimo con ayuntamientos, cada vez trabajamos más con ayuntamientos, más con asociaciones, más con agencias de viajes y menos con cliente directo, pues por las dificultades y por el trabajo añadido que supone. Bueno, varias actividades que luego os contaré un poquito. Nos consideramos una empresa comprometida con el territorio, siempre pues, promocionando las tradiciones y productos locales, en este caso un almuerzo del vendimiador, que bueno, hoy en día no se trabaja como se trabajaba entonces, aunque en el almuerzo nos metemos exactamente el mismo, pero bueno, combinando siempre naturaleza, valores naturales, con trabajos, con oficios, con tradiciones. Este es un recurso muy interesante de la ruta del vino de rueda, que es una ruta homologada para hacerla a caballo, en bicicleta o bien como ruta de senderismo. Nosotros sí que utilizamos este recorrido de forma parcial para hacer algunas de nuestras actividades, principalmente pues, observación de naturaleza, y también hemos empezado en el año 2018 a hacer actividades en bicicleta eléctrica, pero siempre con un componente medioambiental también. Siempre simbolizado por esta señal. Lo primordial son los valores naturales para nosotros, pero hay muchísimas otras cosas. Esta es una imagen primaveral en un año lluvioso, muy sorprendente para mucha gente de lo que es Castilla, la meseta castellana. Aquí un gran grupo de abutardas, también en esa zona que os decía antes. Tenemos grullas en invierno, tenemos anfibios, tenemos muchísimos insectos. Hay que hacer un pequeño esfuerzo por conocer un poquito de todo, por ser capaz de, en un paseo, interpretar todo esto, mostrar y hablar además de forma amena, teniendo en cuenta que la gente viene a pasar su tiempo de ocio y no tienes que aburrirle ni darle una clase magistral, sino contar siempre cosas curiosas, cosas amenas. Si al final aprenden, por supuesto, pues, muchísimo mejor. También trabajamos mucho en educación ambiental, con colegios, institutos, etcétera, pero esta parte de lo que es el sector turístico, el enfoque es el que os estoy contando. Este es uno de los emblemas también de la ruta del vino de rueda, una reserva natural en Castronuño, donde está también radicado Socoreto, que mencionaba antes Fernando. Hemos conseguido a lo largo de los años también organizar programas de visitas guiadas a la naturaleza, tanto con la Junta de Castilla y León como con la Diputación de Valladolid, que eso también te da muchísima visibilidad, pues luego en redes sociales, la web, pero nos funciona mucho, como decía Miguel también antes, el boca a boca. Nosotros hay muchísima gente que repite nuestras actividades, entonces, bueno, pues nos gusta especialmente ver a personas conocidas de nuevo en nuestras actividades. Tenemos el Canal de Castilla, tenemos Románico, esta imagen que está además en la ruta del vino de Cigales, el monasterio de Palazuelos, me gusta especialmente porque es un monasterio románico que en la parte de atrás, veis al fondo, unos cortados calizos donde anidan los halcones peregrinos, donde hay búho real, entonces simboliza muy bien esa combinación que es posible entre la naturaleza y otros tipos de patrimonio. Que cuando nosotros viajamos en un fin de semana, pues normalmente no lo dedicamos de forma monográfica a ver solamente un tipo de recursos, sino que vamos combinando, ¿no? Tenemos varios ramales del Camino de Santiago. Nosotros también utilizamos este recurso que ya está vendido, ya todo el mundo lo conoce, pues utilizamos alguna de estas etapas que ya están marcadas para hacer interpretación de los recursos naturales en etapas del Camino de Santiago. Bueno, pues las vías pecuarias, que también están por desarrollar mucho en esta comarca. Las puestas de sol, que también son extraordinarias. No puedo dejar de hablar de las amenazas. En el momento en que un recurso se convierte en un gran recurso económico, pues claro, se tiende a transformar de forma muy radical el territorio, lo cual yo creo que es un error. Y por eso, siempre que hablamos con rutas que tienen menos años de experiencia, yo insisto mucho en que intenten no cometer los errores que se han cometido en las rutas que llevan más años. Por ejemplo, mucho viñedo tradicional se ha eliminado
Ahora mismo se está intentando poner otra vez en valor, pero yo creo que si se hubiese conservado desde el principio, pues habría sido un acierto. Bueno, algunos titulares de periódico, y aquí pues la diferencia entre lo que es un viñedo tradicional y un viñedo en espaldera, que realmente desde el punto de vista de biodiversidad pues es bastante más pobre. Yo, cuando vamos a un viñedo de estos modernos en espaldera, pues tengo muchas menos cosas que contar que en un viñedo de los otros, donde puedes hablar de por qué un topónimo es como es, del oficio, de un personaje, puedes hablar de muchísimas más cosas. Bueno, algunas otras amenazas que os voy a contar. En toda España estamos así, con la energía eólica, con la energía fotovoltaica. Bueno, yo soy físico de formación, no estoy en absoluto en contra, todo lo contrario de este tipo de energías, pero no en todas partes. ¿En qué se plasma el compromiso del que os hablaba al principio? Pues en primer lugar en conocimiento del territorio. Yo soy también ornitólogo, hago censos para la Sociedad Española de Ornitología. Gracias a eso he ido conociendo bastante bien el territorio, sé dónde están las cosas, sé dónde se han ido transformando, dónde se han ido perdiendo. Trabajamos muchísimo también en colaboración con asociaciones, en concienciación de la población local. Hemos trabajado también en proyectos de educación para el desarrollo, proyectos europeos, etcétera, etcétera. En cuanto a responsabilidad social y económica, pues también trabajamos con asociaciones, por ejemplo, en control biológico de topillos. Hablamos pues, con agricultores que van entrando por esta nueva forma de enfocar su modo de vida. Trabajamos también en economía circular. Bueno, este fue los reconocimientos del año 2016. Y bueno, yo creo que esto es bastante interesante. En tiempo de pandemia, cuando llegó la pandemia, pues nosotros sí que es cierto que ha habido que trabajar muchísimo, muy duro, muchos meses seguidos trabajando de lunes a domingo, pero bueno, tenía que ser así. Lo que yo veo positivo de la pandemia es que fue un momento en el que se pudo reflexionar, en el que pudo uno replantearse las cosas, decir, voy por el camino correcto, debería hacer las cosas de forma diferente, debería colaborar con otras personas. Fue un momento en el que decidimos también hacer algunas apuestas, hacer algunas propuestas pues, a entidades públicas, que por suerte salieron bien, salieron adelante, y bueno, también intentar desestacionalizar un poco, diversificar las actividades. Empezamos a hacer también actividades de observación de estrellas, de astroturismo. Empezamos a colaborar con una empresa, como os decía, de turismo activo para hacer las rutas medioambientales en bicicleta eléctrica. Empezamos a colaborar con expertos también en el tema de las setas para hacer salidas micológicas, para ir teniendo en cada época del año pues digamos, una actividad estrella, ¿no? Y no tener nunca un mes del año sin actividad. En cuanto al futuro, ¿qué intentamos? Por lo que os decía, de diversificar, desestacionalizar, con dos objetivos principales. Pues uno que sería llegar a los clientes extranjeros. Al principio de la pandemia ya teníamos esto conseguido, vamos a empezar a atraer a clientes extranjeros, en este caso concreto eran clientes del norte de Italia, de Lombardía, que como sabéis pues fue donde más incidencia tuvo la pandemia al principio, ¿no? Entonces esta colaboración cayó y no la hemos retomado. Yo sí que he asistido a alguna feria internacional, está digamos en cartera volver a hacer eso, pero bueno, lo hemos tenido que aplazar. Y luego también otra cosa que me interesa mucho es la aplicación de las nuevas tecnologías al mundo del turismo, sobre todo realidad virtual, realidad aumentada, este tipo de tecnologías, con las que ya también pues hicimos una inversión hace un par de años, que también tenemos ahí aparcada, pues hasta que ya, bueno, yo creo que quizá ya sea el año, de que se puedan hacer actividades ya sin miedo a ir sin mascarilla y este tipo de cosas. Y bueno, pues acabo con un paisaje también excepcional del territorio de la Ruta del Vino de Rueda. Y bueno, quedo a vuestra disposición si hay tiempo ahora y si no, pues cuando consideréis, Fernando. Muchas gracias. Muy bien, Juan Antonio, pues muchas gracias por la ponencia. La verdad es que nos has ilustrado en un montón de cosas. Seguramente que haya algún asistente que quiera profundizar luego en alguna actividad que has planteado, en algunas de ellas. Muy bien, pues nada. Le paso la palabra a Teresa Coturruelo, Piqui para todo el mundo, por lo menos así cuando voy a Ribes, es como le llaman. Y nada, Piqui, te paso la palabra y nos cuentas la actividad que desarrollas, que este año además que estuve por allí, pues pude ver
coincidir, ¿no? con la terminación de un taller de mermelada que estabas haciendo para un grupo de canadienses o estadounidenses o algo así, yo creo que era. Y nada, te paso la palabra. Gracias, Piqui. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por invitarme a estar aquí. Para mí es un verdadero placer mostrar lo que hago y mostrar a todas estas personas que hay muchas posibilidades, que la ruta del vino crea muchas sinergias y que es muy importante trabajar en equipo. Yo creo que es lo más importante. Pienso que tenemos un territorio maravilloso. Vayamos donde vayamos, hay un potencial brutal. Y creo que es muy importante la defensa de nuestro territorio, cada uno el suyo, y promocionar todo lo que tenemos, que es mucho y hay que darle mucho valor a eso. Pues nada, empiezo un poquito mi exposición presentándome. Me llamo Teresa, llevo 22 años viviendo en un pequeño pueblecito en los Arribes del Duero de Zamora. Vengo de otros mundos. Mi historia empezó con trabajos como terapeuta, pero cuando decidimos dar el salto al mundo rural, pues bueno, decidí montar una mermeladería artesanal. Esto fue un poco herencia de mi abuela paterna, que hacía muchas mermeladas y conservas y a mí eso me fascinaba. Y bueno, pues ahí empezó nuestra aventura. Parece que se nos ha perdido. A ver, vamos a ver. ¿Tenemos algún problema con Piqui? Vale. Bueno, estaba con el móvil. Voy a intentar hablar con ella. Disculpad un segundo. Ay, perdonadme que se me ha cortado totalmente la conexión. Me daba calentamiento del móvil. Estoy en Ibiza pasando unos días y es que hace un calor horroroso. Así que bueno, espero que me llegue, que no explote. Bueno, como os iba diciendo, mi aventura empezó, pues eso, cuando decidimos montar la mermeladería. Yo realmente no sabía, hacía mermelada en mi casa para mí. Y bueno, pues empecé con mucha dificultad porque ya sabemos todos los trámites burocráticos que requiere montar cualquier cosa. Pero bueno, finalmente lo conseguimos y yo puedo deciros que día a día he ido reinventándome porque no me ha quedado otro remedio. Y bueno, he descubierto el grandísimo potencial que hay en la elaboración de conservas, de mermeladas, de confituras, con todos los productos que tenemos a nuestro alcance. Entonces, bueno, yo básicamente elaboro mermelada, elaboro mermeladas dulces, elaboro mermeladas agridulces, siempre hago productos de estación, dando gran prioridad a lo que tengo cercano a mí. Eso me parece muy importante porque de alguna manera, aunque yo no cultivo la materia prima que utilizo, sí que me abastezco en la medida que puedo de productores que tengo a mi alrededor. Me parece que eso es muy importante, dar a ganar también a las personas que tenemos más cercanas. Y siempre respetando las estaciones, es decir, utilizo producto fundamentalmente estacional
Y bueno, pues además de mermeladas, o sea, además de la elaboración de mermeladas, ofrezco muchos talleres, degustaciones, maridajes con los productos de otros artesanos locales y yo creo que eso es una combinación perfecta. Los talleres los realizo tanto a grupos concertados, que pueden ser familias, pueden ser grupos que están alojados en las casas rurales, pueden ser colegios. Cualquier grupo es bienvenido a mi obrador, aunque no es un obrador demasiado grande, a veces tenemos que hacer turnos, pero bueno, también he recibido en mi obrador grupos, colectivos de personas pues con necesidades educativas especiales. Por ejemplo, me han visitado asociaciones de parálisis cerebral, me han visitado asociaciones de niños con autismo. Para mí es un verdadero honor recibir a todos estos grupos porque realmente ofrecer lo que yo hago y ver cómo disfrutan y ver que prueban todas las cosas que tú haces y les entusiasma, bueno, para mí, o sea, no puede haber cosa mejor que, bueno, pues ofrecer esa felicidad o esa pequeña cota de felicidad a las personas que nos están visitando. Con los niños, por ejemplo, me gusta mucho ofrecer talleres de no solamente de elaboración de mermeladas, sino de cocina saludable, porque al final estoy utilizando fruta y al final, bueno, pues eso, esas recomendaciones que hacemos a los niños de que tienen que consumir fruta, que es parte de su alimentación, que gracias a eso, pues bueno, van a tener un montón de fuerza, de vitaminas y demás, se les ponen unos ojos como platos. Entonces, yo siempre utilizo ese recurso, hacemos brochetas con frutas, las elaboran ellos mismos, a veces las bañamos con chocolate. Bueno, se me ocurren siempre mil cosas con ellos, aparte de siempre todo el aspecto didáctico de cómo conocen ellos las frutas, introducirles en todo el abanico ese de frutas y de colores que tenemos. Y bueno, realmente es un disfrute muy grande y es una opción súper bonita tanto para las familias como para los colegios. Entonces yo dejo ahí abierta esa opción porque realmente viene mucha gente bueno, pues a conocer lo que yo hago y dar ese conocimiento me parece fundamental. Los maridajes que hacemos, bueno, pues siempre utilizo productos artesanos locales como puede ser vino, obviamente, como puede ser quesos, como puede ser miel, y entonces siempre intento en el maridaje pues utilizar alguna receta en la que pueda utilizar o un queso o un vino concreto, pero luego siempre hacer una cata de un vino local, de la ruta, y bueno, pues que las personas que vienen pues vean que a lo mejor pues cada maridaje pues le pega mejor este vino o este queso. Y entonces eso me parece que es muy interesante porque nos abre a todos un abanico de posibilidades, tanto con el vino, que realmente hay tantos vinos que yo creo que es muy bonito poder adaptar cada vino a cada comida. Y luego, pues porque es una maravilla poder trabajar haciendo esta sinergia con los otros artesanos que estamos ahí dejándonos la piel, porque ya sabemos todos que el medio rural está como está, y entonces poder ofrecer esa posibilidad de que visiten a otros productores de la zona pues es fundamental para nuestro territorio y desde luego para todo el turismo que viene a visitarnos. Entonces, creo que establecer un programa de actividades con otros socios de las rutas nos abre muchas opciones a todos y es muy enriquecedor tanto para las personas que ofrecemos las actividades como para las personas que vienen. De hecho, muchas personas que nos visitan
han venido recomendadas pues, por otras personas que previamente nos han visitado y vienen por eso, porque les han dicho, pues mira, ir a esta zona porque está esta ruta del vino, porque están estos artesanos y merece muchísimo la pena que vayáis a probar los productos. Entonces, bueno, pues creo que es muy importante, pues eso, que todos trabajemos en equipo y que podamos ofrecer todas esas cosas. Es una manera de fidelizar, francamente, las personas que nos visitan y realmente a mí siempre se me ocurren muchas actividades que se pueden hacer con los turistas y llevándolos a los distintos talleres artesanos. Por ejemplo, con Nuria, con Numa, que es una artesana que antes has nombrado, Fernando, que hace cerámica. Yo con ella he hecho muchos eventos para bodas, para comuniones, pues eso, con el platito de cerámica, los botecitos de mermelada. Entonces, bueno, pues ahora, por ejemplo, estamos haciendo también muchos lotes con quesos locales, con aceite, porque, bueno, vivimos en una zona que realmente tenemos un clima tan bonito y tan privilegiado que tenemos aquí de todo. Entonces, hacer esos complementos en los que no solamente tú ofreces tu producto, sino que estás ofreciendo el producto de todos, porque al final yo creo que si gana uno, ganamos todos. Entonces yo creo que esa es la filosofía que deberíamos todos de tener cuando estamos en estos grupos y creo que ese es el objetivo último, que todos colaboremos con todos y se abren muchas posibilidades. He hecho muchas actividades, o sea, tengo otra actividad que para mí es un recurso muy bonito porque me dedico al mundo del yoga desde hace muchos años. Entonces, cuando yo hice la obra de la mermeladería, habilité en el mismo edificio una salita donde yo poder impartir clases de yoga, pero eso al final se ha convertido también como un poco en un recurso que al final se puede ofrecer absolutamente todo, porque recibimos grupos de fines de semana y no solamente hacemos la actividad de yoga, sino que puedo ofrecerles pues eso, todos los productos que tengo por la zona, que tenemos por la zona. Puedo darle a probar el aceite junto con el queso y una mermelada, o yo qué sé, una rodaja de pepino con la mermelada de tomate. Bueno, siempre se ocurren muchísimas cosas, se me ocurren. Y bueno, en Arribes del Duero tenemos unas bodegas muy antiguas que están teniendo bastante tirón turístico y al final ese es otro recurso que tenemos todos de poder ofrecer todo el gran patrimonio que tenemos, toda la historia que tenemos alrededor de todo y al final la gente se va con una sonrisa en la cara cuando nos han visitado, han conocido, han degustado, han visto la naturaleza brutal que tenemos, que bueno, aquí también Juan Antonio, bueno, supongo que conocerás esta zona también, sabes que en Arribes tenemos, bueno, pues una gran afluencia de aves, tenemos un montón de rapaces, sería un grandísimo reclamo turístico, sobre todo para personas que vienen de Europa, que valoran mucho tanto una zona auténtica como toda la riqueza a nivel de fauna, a nivel de flora. Y entonces ese es un recurso también fundamental que tenemos. Luego tenemos, pues eso, viñedos muy antiguos que la gente los ha ido recuperando y ese es un valor añadido bueno, pues a todo el potencial enológico que hay en Arribes. Entonces, bueno, pues yo creo que las rutas del vino son fundamentales para los territorios porque aunan muchísimas sinergias y todo eso al final hace que las personas que nos visitan no solamente lo van a promocionar, sino que al final el boca a boca, eso es lo que va a hacer que nos visiten. También estoy muy de acuerdo contigo, Juan Antonio, en que tenemos que tener
unos medios a través de redes sociales, las páginas web, pues eso es fundamental, pues porque es nuestra visibilidad al final. Pero yo creo que la Ruta del Vino nos da también mucha opción y mucha visibilidad, pues a nivel de poder estar en Intour, en Fitur, en un montón de ferias que gracias a que os desplazáis, pues nuestros productos pues están ahí presentes. Entonces, bueno, yo realmente mi experiencia, tanto en el medio rural como desde que estoy en la ruta, bueno, a mí cuando me lo ofreció Liliana, que es la gerente de nuestra Ruta del Vino de Arribes del Duero, le dije sí, o sea, quiero estar aquí porque me parece una idea interesantísima, me parece que aquí hay una promoción de todos nuestros productos brutales y aquí tenemos todos cabida. Y entonces creo que esa es la gran riqueza de las rutas del vino, que no solamente estén las bodegas, sino que puedan aunar otros pequeños productores, porque al final somos artesanos pequeñitos y también ese es nuestro gran potencial, el poder ofrecer y enseñar todo lo que hacemos. O sea, yo, por ejemplo, en mi obrador, la gente venga cuando venga, le abro las puertas. O sea, en mi obrador viene una familia con niños, yo primero les explico quién soy, por qué me dedico a esto y luego les enseño el obrador, les enseño las cazuelas, les enseño unas cucharas de madera que parecen palas para ir a hacer piragua y los niños con los ojos atónitos como platos, bueno, reciben toda esa información emocionados y eso es una gran satisfacción. Luego todo el mundo pues acaba comprando el producto, lógicamente. Yo que siempre procuro tener algún otro producto de los otros artesanos que tengo, pues puedo ofrecer el aceite, aparte de mis mermeladas, puedo ofrecer el aceite, puedo ofrecer pues eso, otras cositas, la cerámica de Nuria, los quesos locales, los vinos y me gusta mucho ese trabajo en equipo realmente. Así que, bueno, mi experiencia siempre está relacionada con la gente que nos visita, porque a mí me entusiasma hacer mermelada. Yo siempre procuro hacer muchos tipos de mermelada diferente. Siempre viene, pues eso, los productos de estación. Hago mermeladas, como os expliqué al principio, dulces, agridulces para maridar con segundos platos. Utilizo mucho especias. Me gusta mucho utilizar especias porque creo que es un aporte organoléptico que, bueno, que da mucho juego con todo y que combina muy bien con muchas otras cosas. También en los talleres, cuando me viene gente a realizarlos, pues siempre les hago un despliegue de especias para que puedan experimentar los olores, los tactos, para que puedan ver cómo son, ¿no? Y todas las opciones que tienen con ellas. Entonces, bueno, para mí es un verdadero placer el poder mostrar mi trabajo. Durante la pandemia nos tuvimos que reinventar, obviamente todos durante, bueno, pues ese periodo, como decía Miguel, estuvimos en paréntesis, pero yo, bueno, estuve haciendo talleres online de mermeladas, resultaron un éxito. Para mí fue un aprendizaje muy bonito. Tuve la gran ayuda de mis hijos para poderlos llevar a cabo, porque, claro, una sola persona haciendo ahí todo el montaje, el ordenador, las cazuelas, todo, bueno, pues era un poco complicado, pero resultaron apasionantes y de hecho hemos estado haciendo un taller online al mes. Siempre se apuntaban las mismas personas y bueno, siempre teníamos gente nueva, pero teníamos ahí un grupito que eran siempre los mismos, entusiasmados de nuestras mermeladas, junto con los talleres que hacíamos a tiempo real durante 2 horas y media. Hacíamos 2 mermeladas, una para tomar con algo dulce y otra para hacer pues eso, un maridaje o bien una vinagreta o bien para hacer una salsa.
para acompañar segundos platos. Bueno, dábamos luego un recetario de recetas con las que se podían tomar esas mermeladas y siempre teniendo en cuenta utilizar eso, los productos de estación, intentar dar una visión de la cocina lo más natural posible y realmente fueron todo un éxito esos talleres. Y de hecho ahora, bueno, estoy ya planteándome el volverlos a hacer presenciales. No sé muy bien cómo lo voy a organizar porque sí que es cierto que mi taller tiene capacidad como para unas 12 personas. Si es, por ejemplo, un grupo pequeño de 4 personas o una familia, los hago, pero grupos grandes todavía no me he atrevido porque todavía estamos saliendo un poco de toda esta historia que nos ha afectado a todos, pero sí que estoy viendo la posibilidad de poderlos hacer en un espacio al aire libre, porque me gusta mucho el contacto con la gente y creo que son muy divertidos tanto para los niños como para los adultos. Siempre procuro hacer mermeladas cuando hacemos taller que sean distintas, utilizar, pues bueno, por ejemplo, una mermelada de berenjenas con vino tinto, por ejemplo. Siempre haciendo cositas que sean distintas, que la gente no sea la típica mermelada que puedan hacer en su casa siempre. Siempre buscando un poco rizar el rizo y luego... Por ejemplo, pues eso, ahora que me ha salido la mermelada de berenjenas, pues siempre puedo dar en el recetario hacer unas croquetas de berenjena, ¿no? Por ejemplo, para maridarlas con la mermelada. Y entonces, bueno, pues siempre la cocina nos provee de unos recursos infinitos, sobre todo ahora que también nos llegan influencias de cocina de otros países y de otras culturas. Y realmente el mundo de la mermelada es un mundo inmenso. Así que con mucho cariño, con mucho amor, con mucha confianza en lo que se hace, poniendo el alma también, pues aquí estamos ofreciendo, pues bueno, pues estos guiños a las personas que nos visitan para que, bueno, se queden con un buen sabor de boca. Y desde luego, bueno, pues vosotros que estáis ahí en la ruta, que seguro que tenéis un montón de opciones, pues que podáis ofrecer todos estos recursos, que al final hay que reinventarse, hay que creer en lo que se hace, eso es muy importante. Y vamos, sin lugar a dudas, la ruta del vino es un trampolín para todos los que estamos en ella. Así que yo, vamos, toda la gente le hablo a todo el mundo de la ruta y por supuesto el folletito que tenemos de nuestra ruta se lo doy a todas las personas que me visitan porque creo que tienen que visitar a todos los artesanos que estamos, tienen que conocer las casas rurales que pertenecen a la ruta y todos hacer equipo. Así que bueno, no sé si me dejo algo, creo que no. El futuro se lo veo muy prometedor y por supuesto muy de acuerdo con Juan Antonio en que tenemos que ampliar toda nuestra oferta a las personas que nos visitan de fuera de España, porque la gente que viene es que es increíble cómo les gusta visitar estas zonas auténticas. Y es que tenemos de todo, de verdad, tenemos un país que tenemos absolutamente de todo. Cada zona tenemos nuestra idiosincrasia concreta, nuestros productos concretos, pero es que somos tan diferentes unos de otros y en todos hay tantísimo para ver que realmente hay que apostar por esto, chicos. Así que yo creo que hasta aquí mi exposición de mi experiencia y bueno, por supuesto, abierta a si me queréis preguntar lo que queráis. Aquí estoy a vuestra disposición. Pues nada, muchas gracias, Vicky. Quedamos abiertos a que pueda haber intervenciones. La verdad que en otras ponencias la gente le da un poquito de vergüenza participar, pero bueno, ya sea por el chat, ya sea
verbalmente yo creo que es lo más apropiado, ¿vale? Hola. Hola, María Jesús. Hola, mira, yo, bueno, estoy de oyente y aprendiendo, pero bueno, trabajo en el Instituto de Turismo de la Región de Murcia y me gustaría ver, que nos contaran los otros compañeros cómo comercializan el producto. Si tienen digitalizado todos esos productos de los que están hablando y si se puede comprar online. Porque, como bien sabéis, las zonas rurales o las zonas de interior, yo trabajo el tema del producto de ecoturismo y el de las rutas del vino y cuesta mucho pues que los empresarios se digitalicen. El que suban ese tipo de experiencias en canales online. Bueno, si quieres te contesto yo. A ver, yo básicamente mis productos los vendo en la tienda donde tengo la mermeladería porque es una producción muy pequeñita. Tengo página web que ahora mismo la estamos actualizando porque quiero incluir actividades y quiero incluir otras propuestas. Tengo varias tiendecitas locales. Me han ofrecido vender mis productos en otros lugares, pero realmente es una producción tan pequeña que no tengo opción de, o sea, no me puedo comprometer a vender regularmente a tiendas porque no sé qué producción voy a tener, ¿vale? Entonces, lo que sí que tengo es página web, utilizo Instagram y yo creo que las redes sociales son una gran ayuda para darnos a conocer. Pero Sí, una dime. pregunta, por ejemplo, si yo decido visitarte, ¿yo puedo comprar tu actividad online? No la mermelada, sino la actividad. Actualmente por la página web no, por eso la estamos actualizando, porque sí que habíamos hecho ese tipo de propuestas, pero tenemos que modificarlo un poquito para que sea más clarificador para los grupos que nos visitan, aunque es una propuesta que sí que teníamos. La gente que me contacta suele contactarme a través o bien de casas rurales que les facilitan mi número de teléfono, porque son grupos que vienen a nuestra zona a visitarnos y quieren hacer actividades, o bien me llaman por teléfono, porque sí que es verdad que tengo clientes muy fieles o me contactan a través de Instagram y me preguntan qué mermeladas tienes, qué posibilidades hay de comprar, y entonces yo ya me pongo en contacto con ellos para explicarles las mermeladas que tengo en ese momento, porque son producciones muy pequeñitas. Y de momento el contacto es a través, pues eso, básicamente de Instagram, a través de la web y sobre todo a través del WhatsApp. La gente, bueno, pues que me conoce, pues ya tiene mi contacto y eso. Las casas rurales me facilitan muchísimo el trabajo, porque piensa que ofertan a todos sus clientes la visita al obrador, porque saben que yo, aunque no les haga taller propiamente dicho, les voy a enseñar el obrador. Luego, aparte, sí que tengo un precio por las degustaciones, o sea, tengo diferentes como paquetes, entre comillas, y según la actividad que se realice, pues tengo un precio u otro. Pero es una de las cosas que tengo que hacer ya para este verano, para poder, pues eso, ofrecer esos paquetes ya a través de la página web. Vale, muchas gracias. Y contesto yo también a María Jesús, si nos importa. Entiendo que te referías más, María Jesús, ¿qué tal? Más a la parte de comercialización que la parte de promoción. Correcto, la comercialización. Yo estoy trabajando actualmente con una plataforma, con el ayuntamiento del sitio donde vivo, de Mojados. Hay una plataforma que se llama Bandoticket, que es donde ahí ellos publican todas las actividades, todo el programa de actividades, tanto las que hacemos nosotros como las que hacen otras entidades. Y eso es una plataforma que, pues como hay otras muchas, que a cambio de una comisión, pues ahí es donde se adquieren las entradas, ¿no? Luego, en la ruta Pero del vino...
el empresario sube la propuesta, porque por ejemplo nosotros desde Región de Murcia tenemos una plataforma que hemos hecho para los empresarios con pasarela de pago, que es totalmente gratuita. Lo que pasa es que nos cuesta que el sector pues se vaya familiarizando con estas herramientas. Efectivamente, en la plataforma son ellos los que suben la información, pero el que alimenta toda esa información tiene que ser el empresario. Claro. Como es lógico, además, porque es que si a mí me suben un producto y luego yo me quejo de cómo se ha subido ese producto, pues bueno, pues pásame tú la información. Y lógicamente la calidad de las fotos, la calidad de los textos, todo eso, pues depende de lo que pasa al propio empresario. Luego, en cuanto a la ruta del vino de rueda, estamos ya desde hace tiempo detrás de implantar una plataforma de comercialización con pasarela de pago a través de agencia, porque sabéis que cuando se ofrecen servicios combinados, pues legalmente eso solamente lo puede ofrecer una agencia de viajes. Y bueno, eso ya está montado, se está desarrollando, se está retrasando, pero cuando esté montado, pues bueno, será una plataforma muy potente donde se permitirá también, segmentar muchísimo la oferta pues a diferentes tipos de clientes, pues a familias, amigos, a parejas, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso es inminente, no acaba de llegar, pero yo creo que es una solución muy buena para que no tengamos que tener, sobre todo las empresas pequeñas, nuestra propia pasarela de pago, que cada una luego es de su padre y de su madre, y si en algún momento luego toca integrar todo eso, pues es muy complicado. Vale. Muchas gracias. Sí, María Jesús, ahí por abundar también, bueno, he puesto en el chat un poco la dirección de experiencia rutadelvinoarribes.com, ¿vale? Con alguna experiencia de Piqui. Y bueno, casi todas las rutas, como bien estaba comentando Juan Antonio, pues están trabajando en esas pasarelas de comercialización online para dar un canal adicional a los que ya existen, ¿no? Como pueda existir en Región de Murcia, la que tenéis vosotros desde hace tiempo, y me consta la dificultad que hay en el que esas herramientas que se ponen a disposición de cualquier establecimiento de la Región de Murcia, pues no llegan a usarse, ¿no? Ahí, bueno, pues haciendo un DAFO en alguna ruta, pues bueno, se han hecho esfuerzos en cuanto a dar formación, en cuanto a... Pero bueno, no se llega. A veces es un problema más a veces de cultura digital, por parte de algunos establecimientos, el incorporarse a estos canales. Pero casi todas ya digo, hay rutas desde rutas como Utiel Requena que se han constituido como agencia de viajes, hasta pues como es Arribes, que no tiene una agencia de viajes socio, pero sí colabora con alguna agencia de Salamanca, ¿vale? Pues bueno, los modelos, pero digamos que la tendencia va por ahí. Sí, es que eso es lo que, pues muchísima formación es lo que tenemos que hacer todos, de sensibilizarnos con la digitalización que ha venido y después de la pandemia más que nunca. Y sobre todo que las nuevas generaciones reservan todo online. Entonces bueno, era hacer una apreciación. Nosotros estamos trabajando y concretamente la ruta del vino de Bullas ya tienen un canal de comercialización que es una agencia receptiva de la Región de Murcia, que ya están casi todos integrados prácticamente. Entonces, pues bueno, vamos avanzando. Muy bien. Estupendo. Gracias, María Jesús. Sí. Buenas. Bueno, yo tenía una pregunta para ambos, tanto para Piqui como para Juan Antonio. Bueno, yo soy Paqui, soy miembro de la Junta Directiva de la Ruta del Vino de Bullas, y hay algo que nos preocupa porque es la captación de esos establecimientos, que hablamos complementarios, pero que a ver si son más enriquecedores que complementarios, yo lo entiendo así. Y quiero saber vuestra experiencia, en qué momento, el previo a adheriros, es decir, qué motivó vuestra adhesión a la Ruta del Vino, y si ese contacto fue la Ruta del Vino, os buscó a vosotros o vosotros buscasteis a la Ruta del Vino. Y si tenéis un conocimiento de la ruta previo a entrar en este tipo de mundillo, que ya una vez que estás dentro, pues es fácil. Para nosotros la captación de bodega, de restaurantes, de alojamiento, es al final un miembro natural, y casi que si hablamos de otro sector, pues como que nos cuesta un poco más y que no ven qué es lo que van a hacer dentro de la ruta. Entonces me gustaría saber vuestra apreciación. Gracias. Empiezo yo mismo. Sí, por supuesto. Bueno, antes conté que yo entré en la ruta pues porque conocí de su existencia y me puse yo en contacto con ellos. Y
Y además lo que hice fue convocar, antes de hacerme socio, convocar, no sé si estabas presente o no estabas. Sí, he estado y había hablado algo, pero quería concentrar la respuesta Sí. para tener una visión un poco más global. Vale, conté eso, simplemente que a través de la ruta convoqué al resto de los socios para hacer una salida con ellos y ver si había posibilidad de colaboraciones. Eso fue muy positivo y a partir de entonces empezamos a trabajar. Y luego dentro de la ruta, lo que sí que se hace, aunque ahora con la pandemia se perdió un poquito, son acciones de familiarización entre socios. Que es que bueno, periódicamente se va visitando a diferentes... que ya está tu habitación limpia, el polvo está limpísimo y has ido a los chinos, te has comprado... Perdón, eso. alguien tiene el micrófono abierto. Sí. Ahí, ya está. Bueno, lo que os decía, que algo que nos parece muy interesante es estas acciones de familiarización para ir visitando, por ejemplo, un municipio, en ese municipio hacer visitas a cada uno de los socios. Y pues comer todos juntos, tomar algo todos juntos, eso es fundamental para que los socios nos conozcamos entre nosotros y podamos plantear de forma efectiva ese tipo de colaboraciones. Incluso en su día, pues también hicimos, en el marco de un proyecto europeo, pues hicimos un viaje, una buena parte de los socios de la ruta, pues a otra ruta del vino, en ese caso fue a Somontano, pues para ver actividades y propuestas innovadoras y de las que pudiéramos nosotros aprender y empaparnos un poquito. Y fue súper, súper enriquecedor. Entonces, desde mi punto de vista, sí que es un buen camino. Muchas gracias, Juan Antonio. Sí, el tema de la familiarización entre nosotros también estamos trabajando. De hecho, la semana que viene nos vamos a las Rías Baixas. Hace 2 semanas estuvimos en Yecla. Y ahí entiendo que hablamos ya de la parte y luego la familiarización entre los propios conocimientos de los establecimientos de la ruta, que es algo como mucho cuando ya estamos socios. Yo hablaba del paso previo ese a decir, pues acércate conmigo y asóciate conmigo porque juntos vamos a poder hacer camino. Sí, mira, en ese sentido. Perdona si querías intervenir, Piqui, porque estoy monopolizando yo. También desde la ruta del vino de Rueda sí que estamos dispuestos, y yo personalmente estoy encantado, de cuando se va a constituir, por ejemplo, una ruta nueva, lo hicimos, por ejemplo, en el caso de Arribes del Duero, pues ir allí, la gerente y algunos socios que lo consideren oportuno, a contar precisamente nuestra experiencia y a contar si nos está beneficiando, en qué nos está beneficiando, qué nos está aportando, ser socios de la ruta, si estamos colaborando, si somos activos, si no somos... A ver, yo creo que tiene sentido entrar en una ruta de este tipo si vas a ser un socio activo, pero es mi punto de vista. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Bueno, yo te cuento que en mi caso, la gerente de la ruta del vino de Arribes vino a verme. Bueno, decir que Liliana, que es la gerente, somos amigas, y entonces a mí en cuanto me lo propuso le dije, sí, me parece una idea fantástica. Entonces eso fue al inicio de la ruta del vino por nuestra zona. Poco a poco se fueron sumando más socios y actualmente pues hay bastantes socios. Yo creo que es importante que todos nos conozcamos y de hecho pues muchas casas rurales que están adscritas a la ruta pues me mandan gente. Yo también a su vez procuro promocionar todos los pequeños negocios artesanos que hay y ofrecer un poco, bueno, pues eso, esa visión de conjunto, de que estamos todos ahí, pues eso, trabajando por ello. También debo de decirte, Paqui, que a mí no me cuesta ningún trabajo, quiero decir, hacer sinergias porque creo que el trabajo en equipo me parece que es importante, sobre todo cuando vives en el medio rural. Yo vivo en un pueblecito, para que te hagas una idea, de 40 habitantes o 45. Entonces es un pequeño pueblo, es un sitio muy pequeñito, con un encanto alucinante, pero bueno, tengo la suerte de que justo en el pueblo en el que vivo hay una casa rural que también está en la ruta del vino y hay una quesería que hacen un queso de cabra estupendo y entonces, bueno, tengo la suerte pues eso de que en mi pueblecito hay otras 2 empresas, pero realmente creo que es fundamental el trabajo en equipo con todos los miembros de la zona, porque al final eso es lo que nos da el trampolín para que las personas tengan una visión de conjunto, ¿sabes? Que sepan lo que hacemos todos.
porque eso, pues eso es lo que va a dar fluidez económica a la zona, ¿sabes? Entonces, yo, vamos, estoy encantada. Y aparte que, bueno, también que se me olvidó decir antes que yo he recibido a un montón de turoperadores, tanto de España como de fuera de España, gracias a la Ruta del Vino. Entonces, eso al final, os digo, es un trampolín que nos da una visibilidad tremenda. Me parece muy interesante conocer otras rutas del vino del resto de España. Me parece fundamental porque, bueno, también ves, conoces otras experiencias, otras personas, otros funcionamientos y eso también siempre es enriquecedor y creo que todos aprendemos de todos, ¿sabes? Pues muchísimas gracias, Vicky. Gracias a ti. Nada, por completar un poco los dos testimonios, comentarte, Paqui, que bueno, una de las herramientas que, de hecho, cuando este programa de formación se diseñó, ¿vale? Se vio interesante un poco, me ocurrió en una de las auditorias que estuve por allí, pude ver un alojamiento que además era apicultor, ¿vale? Y a raíz de ahí, de hecho, pues le hablé del proyecto de Miguel. Esto sería ya a las 6, 7, 8 años. Es decir, al final tenéis una serie de fortalezas en vuestro territorio partiendo de la parte de la naturaleza, ¿no? Desde el Valle de Aceniche o la misma Sierra de Labia, ¿no? Que da nombre a vuestra bodega. Por eso el invitar a Juan Antonio, que hablas de Antonio también, esa parte del componente naturaleza y sobre todo la parte de gastronomía fundamental, ¿vale? Sobre todo también porque desde hace ya años, pues Región de Murcia lleva trabajando en el Club de Producto, en Mil y un Sabores, donde la parte alimentaria, la ruta del vino tiene, digamos, en su denominación como tal, tiene un pequeño fallo, un gran fallo, vamos a hablarlo así, a lo mejor había que reflexionar en los nombres, y es que el que es a veces, pues elabora aceite o queso o mermeladas, pues no se había identificado de inicio. Oye, ¿yo qué pinto aquí si yo no soy bodega, ¿no? Pues Entonces, eso, Fernando, perdona que te corte, sí, es uno de los problemas que puedo ver a la hora de acercarnos a otros establecimientos para deciros, esto es Ruta del Vino de Bullas, pero no es solo un destino para venir a la bodega, porque como habéis comentado, evidentemente una persona no va a venir a zamparse entre bodegas porque no hay nadie que soporte eso. O eres quieres mucho de este sector, o si no, pues bueno, vas a ver una y suficiente. Claro, para hacer destino, para hacer que la gente venga y se quede, necesitamos muchos más establecimientos, muchas otras cosas más que hacer. Y parece que la parte del vino limita a que esos otros establecimientos se quieran adherir a nosotros. claro. Hombre, hay rutas del vino, pues por ejemplo, como es el Bierzo, que no adoptó la marca de Ruta del Vino Bierzo, sino se llama Enoturismo Bierzo. Sí es cierto que mantiene el eno, pero digamos ya expresamente no aparece la palabra vino. Bueno, pueden ser estrategias de cambios de nombres que quizá no sea el objeto o habría que reflexionar internamente. Sí es cierto que yo creo que lo que ayuda muchísimo, también lo comentaba Juan Antonio, es que a ese productor le hable algún compañero suyo del sector y diga, oiga, esto está funcionando. Estos talleres buscan eso, ¿no? Al final va a quedar grabado y es posible que algún apicultor, creo que ha habido una consulta ya para Miguel directamente aquí, y luego, por parte de la ruta del vino, creo que debería haber una tutorización técnica, ¿vale? El otro día estuve en Sierra de Francia y bueno, están desarrollando en el territorio dentro de los planes de sostenibilidad turística que todos conoceréis, imagino, a nivel de proyectos, pues bueno, en esa zona el vino, la miel es importantísima, pues allí tienen un productor, creo que era el mayor exportador de Europa de polen de miel, ¿vale? Yo no lo sabía. Sabía algo, pero y le dije al gerente, digo, oye, no entra en la auditoría, pero vamos a verlo porque interesa. Y entonces, pues desde esa empresa, pues comentaban, bueno, es que esto está muy limitado porque cuando los fines de semana no están las máquinas funcionando y la visita, digo, mira, que no hay que ver máquinas, que una bodega no está funcionando, que te lo tienes que plantear de otra manera, que el discurso tiene que ser otro, territorio, sois una cooperativa, aquí hay una actividad social, es decir, los atributos de esa empresa eran mucho mayores. Lo que sí había era un convencimiento de la gerencia de que el turismo lo tenían que desarrollar. Y a partir de ahí,
creo que con la gerencia de la Ruta del Vino pues tendrán un trabajo de apoyo, de ayuda. Al final, los que sois bodegas y estáis haciendo el turismo del vino, pues tenéis mucho que ayudar a los que a lo mejor están elaborando aceite, queso, y decir, oye, que esto, pues nosotros empezamos sin saber y poco a poco pues habría que enfocar el producto de esta manera. El tema de tutorización yo creo que es algo fundamental. Y si hay que pensar en una estrategia, pues bueno, aquí dos casos. Una, que la ruta se acercó, que es el caso de Teresa, de Piqui, y otro de Juan Antonio, que se acercó a la ruta. Yo creo que es más efectivo que si nos acercamos, tener identificado en el territorio a gente e intentar por convencimiento, ¿vale? Pues a lo mejor le tienes que enseñar este vídeo y decir, oye, vamos a echar un ratillo, 2 horas, por favor, mírate el vídeo y a partir de aquí hablamos. Yo creo que sí, porque además tú lo ves como necesidad, es decir, al final se tiene que complementar la oferta con otras cosas que existen y que son interesantes y funcionan muy bien. Muy bien, pues muchísimas gracias, Fernando. Gracias, Paqui. Paqui, y si no, hacemos un Zoom Express. Tú invitas a todos los productores de queso, de aceite, de otras cosas, hacemos un Zoom Express y les contamos nuestras experiencias. Conmigo podéis contar. Pues muchísimas gracias. Yo te cojo la palabra ya, o sea que Hombre, no dudes que un placer. te diga Yo, algo. si no lo pudiera cumplir, no te lo ofrecería. Sé que sí. Pues muchísimas gracias. Estaremos en contacto y a ver si podemos organizar alguna cosilla. Muchísimas gracias. Claro, es interesante que veamos, como dice Paqui, otras empresas que no sean bodegas para invitar a artesanos y pequeñas empresas, porque en Murcia hay un montón, a que se sumen, que muchas veces no se suman pues por miedo, por no saben si eso llamar la atención, entonces... Incluso, María Jesús, por el propio desconocimiento, porque aún es muy triste y está feísimo que yo lo diga aquí, pero es que hay gente todavía en nuestro propio territorio que no sabe lo que es la ruta del vino y, como ha comentado Juan Antonio, que confunden lo que es una denominación de origen con una ruta del vino, que no tenemos nada que ver, no tenemos nada que ver. Todo se sustenta bajo lo mismo, pero de una cosa estamos hablando de producto como tal y otro, pues un destino, unas cosas que hacer en un sitio, que es turismo. Y ahí todavía está la gente un poco también, que posiblemente sea el problema nuestro, de que no hemos sabido comunicarlo, no hemos sabido hacer el suficiente ruido. Hombre, como comenta María Jesús, lo primero que hay que hacer es quitar el miedo, porque el tema de la tutorización viene después de quitar el miedo, y quitar el miedo es que algún compañero de sector te diga, oiga, que yo lo estoy haciendo y me está yendo bien, y a partir de ahí, pues bueno, además en región de Murcia, pues tenéis la suerte de tener el CCT, de tener Murcia Turística, es decir, de tener una herramienta que se puede plantear de cara a esas tutorizaciones y ese apoyo institucional, bien por parte de la propia ruta o bien por instituciones autonómicas. Ese sería un segundo paso. Pero no sé si hay alguna consulta más. ¿Dudas? Bueno, pues nada, yo, Salvador, coordinador gerente de la ruta del vino de Bullas, se ha tenido vamos, tenía una reunión y se ha tenido que salir. Pues como tal y miembro de Junta Directiva y Tesorera, pues le paso la palabra a Paqui de Bodegas Labia. Y bueno, si quieres cerrar un poco este seminario y un poco el conjunto de seminarios, pues te lo agradeceríamos. Nada, pues simplemente dar las gracias a los ponentes porque, como os comento, ha sido muy enriquecedor para mí el poder escucharos porque van por ahí los tiros por una de las preocupaciones que tenemos. Y nada, que esto sirva un poco para difundir y para poder enviar el mensaje y a ver si entre todos pues hacemos destino de una zona como Bullas, que tiene millones de cosas que ver y bueno, que poco a poco creo que estamos colocando en su sitio. Y nada, también gracias a ti, Fernando, como siempre, porque eres colaborador y siempre un gran amigo ya de la ruta del vino también de Bullas. Muchas gracias, y gracias sobre todo tanto a Piqui como a Juan Antonio por haberse mostrado desde el principio que hicimos el ofrecimiento de colaboradores. Son convencidos de rutas del vino, miembros o no de junta directiva da un poco igual, es un tema circunstancial.
y también a Miguel, que no ha podido estar todo el tiempo. Y nada, ha sido un placer para mí el poder poneros en contacto a todos, porque es lo que intento siempre que voy a los territorios, ¿vale? Lo que pasa que el tiempo que llevo siempre es limitado y puedo hablar, oye, mira esto, mira esta web, mira tal, llama a este gerente que te ponga en contacto con esta empresa. Un poco ese trabajo en red creo que es uno de los aspectos más enriquecedores de cada destino de Ruta del Vino. Y entre rutas del vino, como ha comentado Juan Antonio, ha nombrado Somontano, creo que es una ruta a la que yo siempre recomiendo si hay que hacer un viaje de familiarización por la trayectoria que lleva, bueno, por muchas circunstancias, pero bueno, sobre todo que ya lo estáis haciendo ahí en Región de Murcia, lo primero es conocerse, ya Bullas ya habéis estado por Yecla, los más cercanos y luego pues, y nada, y si todavía no estáis apuntados al viaje de Rías Baixas, pues nada, no lo dudéis ni un minuto porque la verdad es que es una ruta también que merece mucho la pena, que además Galicia es un destino gastronómico de primer nivel, con lo cual estáis alineados con el trabajo que se está haciendo en Región de Murcia, poniendo en valor esa parte gastronómica tan importante y lo dicho, pues espero que nos veamos pronto. Cara a cara y no online, que ya va siendo esto, hombre, facilita mucho, pero estamos ya un poquito cansados. Bueno, Pues muchas nada, gracias también y Fernando, también que está a disposición de todos los asistentes también, pues el teléfono, el correo electrónico para cualquier cosa que necesitéis. ¿Puedo? Muchísimas gracias. Gracias. perfecto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.